Si se sabe que alfa igual a 55 grados, entonces ubiquemos que alfa está ahí en el vértice, está en el punto B, y alfa es el ángulo entre la vertical y el cable BC. Y el aguilón AC es una barra, ¿cierto? Una barra que está anclada ahí a la pared mediante un pasador. Y el extremo de la barra, el otro extremo es el punto C. En el punto C pues está una fuerza de 300 y está el cable BC. Y el aguilón AC ejerce sobre la articulación en el punto C, ahí está el punto C donde está la carga, una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC. Bueno, lo que nos tratan de decir es, este elemento, el elemento AC, entonces la barra AC es esta barra. Cuando se trata de una barra es un elemento rígido sobre la cual se aplica cargas. Entonces fíjese que esto se llama un elemento de dos fuerzas. Sobre él la fuerza actúa en A y en C. Si ustedes se fijan, en el intermedio de la barra no hay fuerzas, solo actúan fuerzas en los extremos. Cuando yo le aplico fuerza en los extremos, si yo aplico la fuerza en este sentido, mire, las fuerzas a lo largo de la barra, entonces ahí las moléculas de la barra quedan trabajando en compresión, se tratan de comprimir, ¿listo? Y ese es el efecto que se hace al aplicar esta fuerza hacia allá y aplicar esta fuerza hacia allá. Fíjese que la resultante de esas dos, si yo hiciera el método del paralelogramo, la resultante de esas dos será esta, miren. Y esta que estoy dibujando es la fuerza que comprime. Entonces la resultante del cable y la resultante de la fuerza de 300 lo que hace es comprimirme la barra B, la barra AC. Como siempre, el objeto no va a dejar comprimirse, genera una reacción. Y esa reacción va en la misma dirección de la barra, o sea, va en la misma dirección de la fuerza morada, pero en sentido contrario. Esta será la reacción AC. Y es con la que uno trabaja. Uno siempre trabaja con la reacción del elemento. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a trabajar sobre el elemento AC, la reacción AC, pero ya saben el por qué. Bueno, sigamos con la lectura, y aquí se lo dicen: ejerce sobre la articulación en C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC. Ahí está, la fuerza azul está a lo largo de la línea, o sea, en dirección de la barra. Determine la magnitud de la fuerza F. Entonces nos piden determinar, o sea, el valor de la reacción AC, que es la fuerza F que nos están diciendo ahí, y la tensión en el cable BC. Entonces, como es un cable, los cables lo que hacen es sujetar las cosas, sostenerlas. Hacen fuerza en dirección del cable también. Entonces este cable está sosteniendo la barra y está haciendo fuerza hacia arriba para sostener la barra. Bueno, como sale de C y llega a B, o como es un cable, podemos llamarla tensión, porque los cables trabajan en tensión, ¿listo? Mantienen tensionados, trabajan en tensión. Y entonces ahí están las tres fuerzas, ¿listo? Bueno, lo primero que tengo que saber es qué condición estoy trabajando. Y estamos trabajando equilibrio de partículas. Equilibrio de partícula. Cuando se trata del equilibrio de partícula, usted debe cumplir, si está en 2D, como en este caso, las fuerzas están dentro de un plano, o sea, en 2D, usted debe cumplir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, si va a trabajar por componentes. Si no va a trabajar por componentes, sino que va a trabajar por triángulo de fuerzas, sencillamente cuando usted sume las fuerzas como vectores tiene que darle 0. Bueno, y vamos a hacer las dos técnicas. Vamos a hacer por triángulo de fuerzas, formando un triángulo de fuerzas, y vamos a hacerlo por el método de las componentes. Bueno, en primer lugar vamos a hacerlo por el triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas es un método muy rápido. Lo único es que se deben saber ubicar las fuerzas. Lo primero que usted debe tener en cuenta es, si voy a trabajar triángulo de fuerzas, la suma de las fuerzas debe dar 0, o sea que la fuerza resultante de las fuerzas que actúen debe dar 0. Recordemos que si yo tengo una salida y quiero sumar vectores, lo que hago es colocar el primer vector en la salida, supongamos el vector A,
colocar el vector B, enseguida en la cabeza del vector A colocar el vector B, que si le voy a sumar el vector C, entonces en la cabeza de B coloco la cola de C, y que el vector resultante va de la salida a la llegada, ¿cierto? Esa es la suma vectorial por el método del polígono. Algo similar vamos a aplicar acá, solo que vamos a tener en cuenta una cosa. Yo voy a sumar 3 fuerzas y la suma de las 3 me tiene que dar 0. Entonces yo le pregunto a usted, si la resultante tiene que dar 0, ¿cómo colocaría o cómo estarían colocados los vectores para que la resultante sea 0? Bueno, sí, en forma de triángulo, pero además de eso, ¿qué debe pasar? Esta es la salida, entonces hagámonos, a ver, esta es la salida y esta es la llegada. ¿Qué relación debe haber entre la salida y la llegada para que el resultante sea 0? Pues si yo quiero, miren, que este vector naranja mida 0, ¿dónde debe estar la llegada y la salida? En el mismo lugar, ¿listo? Y entonces eso es lo que usted va a tener en cuenta, que la salida y la llegada de las fuerzas debe estar en el mismo lugar, o sea que usted debe cerrar el triángulo. Que cuando usted coloque los 3 vectores que van a sumar, si el resultado tiene que dar 0, es porque los 3 vectores, al colocarlos cabeza con cola, cierran el triángulo y de donde salió, ahí tiene que llegar. ¿Listo? Entonces miremos, puedo empezar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, puedo empezar con la de 300, puedo empezar con la tensión o con la reacción. Supongamos que usted se le da por empezar con la tensión, ¿cierto? Entonces usted dibuja la tensión. ¿Cuál es el valor de alfa? 55, pero 55 con la vertical. Entonces lo que usted hace es imaginarse acá, a ver, vamos a imaginarnos la vertical y vamos a trazar aproximadamente 55 grados y va a colocar una salida. Esta es la salida y ahí va a dibujar la tensión, ¿cierto? La fuerza de tensión. Entonces usted dibuja un vector. Bueno, no nos quedó muy recto. Este es el vector tensión, la fuerza de tensión. ¿Listo? En la cabeza de la tensión coloca otra fuerza. ¿Puede ser cuál? La reacción AC, por ejemplo. Fíjese que la reacción AC forma 30 grados con la vertical, ¿cierto? Porque mire, esta barra forma 30 grados con esa vertical. Esta fuerza va en la misma dirección de la barra. Y si yo proyecto aquí esta vertical, este ángulo es 30 grados. Entonces yo lo que hago es ahora, acá, imaginarme una vertical por la punta del vector que acabé de trazar de la tensión. Me imagino una vertical y a partir de ahí dibujo una fuerza formando 30 grados, que es la reacción. Bueno, y la pregunta es, ¿y hasta dónde la dibujo? Pues tengo que ir imaginándome la fuerza de 300, que debo copiar esa fuerza de 300 y que esa fuerza de 300 ¿de dónde a dónde debe ir? De la cabeza de la reacción, ¿cierto? De la cabeza de la reacción a la cola de la salida o al punto de salida, ¿sí o no? Entonces, si yo la corriera y si yo la sacara de ahí y la pusiera, tiene que cuadrarme exacto. Bueno, entonces, obviamente, ahí no me cuadraría. Vamos a colocar este vector un poquito más larguito, entonces usted tiene que jugar con eso. Entonces vamos a colocar la salida así. Debe ser que la tensión es más larga, ¿cierto? Y fíjese que si ahora la dibujo, estas son las 300 libras. Fíjese la gráfica, fíjese la de 300. ¿Sí ve que forma 20 grados con la vertical? Mire que si yo pongo aquí una vertical, más o menos aquí me quedaron los 20 grados. O sea, tal como si usted la hubiera arrancado y lo hubiera trasladado, pero conservando exactamente la misma longitud y la misma dirección. Y fíjese que allá cerró el triángulo. Fíjese que salió, dibujó la tensión, ¿cierto? La primera que dibujó fue la tensión. Luego dibujó la reacción y finalmente dibujó la de 300 tal como se la mostraron ahí y cerró el triángulo. ¿Listo? Y ahora pues la cuestión es sacar los ángulos en el triángulo. Entonces para ello pues allá tenemos cosas, ¿cierto? Entonces empecemos a buscar ángulos. Ya sabemos que la tensión forma 55 grados, ¿cierto? O sea, acá miren,
Este ángulo es 55 grados. ¿Listo? Que esta reacción forma, esta de 300 grados forma 25 grados y que la reacción forma ángulo de 30 grados acá, mire. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar, y a partir de esos datos usted construye los ángulos dentro del triángulo. Entonces dentro del triángulo, ¿qué será que puedo determinar este ángulo? Sí, claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo como referencia que toda esta línea que vamos a trazar forma ¿qué ángulo? 180. Aquí tenemos 55 y 30, llevamos 85, lo que nos falte para llegar a 180. ¿Cuánto nos falta ahí para llegar a 180? 95 grados. Bueno, miremos qué más ángulos podemos determinar. Ojo, tenemos que echar mano a la geometría. Entonces, este ángulo acá, fíjese, o sea, yo trazo esta vertical, yo sé que de acá hasta acá hay 25 grados, ¿cierto? La pregunta es... 20 grados, perdón, estos son 20 grados. La pregunta es, ¿y este ángulo lo puedo conocer? Bueno, marquémoslo con otro color. ¿Este ángulo acá lo puedo conocer? ¿Será posible decir que son 30 grados? Sí son 30 grados por lo siguiente. Resulta que si usted toma acá, y si usted se fija, y toma esta vertical en rosado y esta otra vertical que la estoy trazando en rosado, y les traza una recta que las atraviese, recuerde que el ángulo de acá que le voy a marcar, mire, el ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, por alternos internos entre paralelas. ¿Listo? Y entonces, 30 y 20, ¿cuánto me da? 50 grados. Quiere decir que yo puedo borrar estos dos y decir que aquí por dentro hay un ángulo de 50 grados. Y 95 que llevaba, entonces ya puedo sacar el ángulo aquí abajo. ¿Cuánto es el ángulo ahí abajo? 35 grados sería el ángulo aquí abajo, el ángulo que me falta en el triángulo. Y fíjese que ya en mi triángulo estaría conociendo los tres ángulos. ¿Qué más conozco del triángulo? Un lado, ¿cierto? Y entonces ya me puedo ir a solucionar el triángulo, porque sería muy sencillo. Conozco 4 datos, es muy sencillo. Normalmente uno tiene que conocer 3, se conocen 4. Fíjese lo especial acá, como se conoce un lado y el ángulo opuesto al lado, conozco el lado de 300 libras, ¿cierto? Y el ángulo opuesto sería el de 95 grados. Quiere decir que puedo utilizar ¿qué? La ley de senos, porque siempre que se conozca un lado y su ángulo opuesto, ley de senos. ¿Para buscar qué? ¿Qué me piden en el problema? La tensión y R, ¿cierto? Entonces puedo empezar por cualquiera de ellas. Entonces yo puedo decir, como voy a hallar lado, entonces puedo decir el lado T o el valor del vector T es a su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado T? Entonces es a seno de 50 grados como algo que yo conozca, lado y ángulo que yo conozca, 300 libras, arriba va el lado, ¿cierto? Y abajo va el ángulo, es a seno de 95 grados. ¿Listo? De acá, ¿cómo se despeja T? Pues simple, esto que está viendo pasa a multiplicar, y de ahí decimos que T es igual a 300 libras por el seno de 50 grados sobre el seno de 95 grados. Y ahí ya tenemos determinado el valor de T, que es 230,7 libras. Y mire, fue rapidito. Lo único que hay que tener en cuenta, y mucho cuidado, la geometría, que cuesta a veces bastante trabajo. Bueno, ya tengo determinado T, me falta determinar R. Entonces lo mismo, ¿no? Me sirve el teorema de seno, la ley de senos, porque es muy rápida y se puede aplicar acá. Entonces, como voy a hallar el lado R, entonces yo digo, lado R, que es lo que pretendo hallar, es a el ángulo opuesto al valor de R. Recordemos que R es este, ¿no? Miren, este es el lado R. El ángulo opuesto es el de 35. Entonces, lado R es a seno de 35 grados. ¿Como quién? Uno que conozca. 300 libras es a seno de 95 grados. Y de acá
ponemos este seno de 35 al otro lado a multiplicar y entonces decimos que el valor de R es igual a 300 libras por el seno de 35 grados sobre el seno de 95 grados. Y obtenemos que R tiene un valor de 172,7 libras. Y fíjense, solucionamos las dos preguntas de nuestro problema, que eran determinar la magnitud de la fuerza, o sea, de la reacción, y la tensión en el cable BC. Ya las determinamos, 230 y 172. ¿Cómo? Por el método del polígono, realmente es esto. Y recuerden una cosa, acá lo que aplicamos fue que el sistema está en equilibrio y que entonces cuando yo sume los vectores, la salida debe coincidir con la llegada, o sea, la resultante es 0. Bueno, ahora lo vamos a hacer por el método de las componentes.